Llevamos 4 años sin devaluación. Y esto no se veía desde el gobierno del presidente Díaz Ordaz, ya casi 50 años. En los que hubo devaluación y ahora no. Llevamos 4 años, pero no podemos cantar victoria todavía. Sí. Hace algunos años era el 2.5% de todo el movimiento mundial de la moneda, de las monedas mundiales. Ahorita ha bajado al 1.5%. Sí, pero nos ayuda mucho el que se aprecie el peso. Claro. Sobre todo la economía es realismo, pero también es confianza, es percepción. El cierre de su ejercicio en su mandato, presidente, en 20 pesos, como está ahorita el tipo de cambio, alrededor de 20 pesos, o piensa que va a haber un ajuste como normalmente sucede en los últimos sexenios de los últimos años? No, yo no quiero eso. No. ¿Usted visualiza que pueda suceder? Pues sí. Esto es un fenómeno. Es, sin duda, en los 4 años, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar en el mundo. A ver si tienes los 4 años. Entonces, y lo comparamos con las otras, a ver si hay. A lo mejor Carlos Torres nos manda. Esto es único. Sin embargo, puede haber un pequeño ajuste, un rebote, pero yo espero terminar el gobierno sin devaluación. ¿Estar en ese nivel? Agarramos un poquito más alto, como 20-20, 20-30. ¿No llegará a 21? No. ¿No llega a 21? No, porque esto tiene que ver mucho con la disciplina fiscal. Esto se debe a que somos el primer socio económico comercial de Estados Unidos. Se debe a que se volvió a firmar el tratado. Se debe a que tenemos inversión extranjera récord, nunca vista. Se debe a que no solicitamos deuda en la época de la pandemia, ni ahora con la crisis inflacionaria. Se debe a que no hay corrupción, se debe a la austeridad, se debe a la estabilidad política, a la gobernabilidad, las remesas. Es que no es poca cosa, 60,000 millones de dólares. No hay ninguna fuente de ingresos más
cuantiosas que las remesas. Ninguna fuente de ingreso. La referencia ha estado subiendo mucho la tasa de interés de nosotros han estado aumentando, porque el Banco de México también eso lo reconocen los mercados financieros internacionales y los gobiernos extranjeros, de que somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. ¿Se acuerda qué decían? De que nos íbamos a meter a las decisiones del Banco de México. Bueno, decían muchas cosas, ¿no? Entonces, hay autonomía y ellos deciden, ya están por decidir si aumenta la tasa, cuánto va a aumentar la tasa, y yo no opino. No va a bajar la tasa, va a seguir alta. Es que no solo es aumentar la tasa para bajar la inflación, ayuda el aumentar la tasa, pero hay otras medidas para bajar la inflación, no solo una. Yo cuestiono mucho el hecho de que en todos lados la fórmula es aumentar tasa para bajar inflación, pero eso tiene pues el inconveniente de que para la economía, se encarece el dinero de créditos, entonces no debe de pararse el crecimiento. Lo importante es crecer sin inflación. Ahí está el chiste. ¿Cómo crecer sin la inflación? Sí, esto es, sí, pero todavía si nos vamos atrás, bueno, con López Portillo es obvio que hubo devaluación. Empezó con Luis Echeverría, todavía hasta Díaz Ordaz, porque los dos periodos en que fue secretario de Hacienda Ortiz Mena, que fue con López Mateos y con Díaz Ordaz, hubo crecimiento, eso sí fue un fenómeno, crecimiento del 5, del 6% anual, sin endeudamiento y sin inflación. A mí me gustaría mucho eso, ese es ideal. Nada más que había que agregar la distribución del ingreso o de la riqueza. En eso sí, no nos van a ganar, porque aunque no tengamos crecimiento, la distribución de la riqueza del gobierno nuestro no tiene antecedentes. En el México, vamos a decir, moderno, la distribución del ingreso de nuestro gobierno es única. No se daba en muchas décadas. Eso es lo que me llena de satisfacción, porque antes había crecimiento, pero se acumulaba el dinero en pocas manos o no se distribuía con justicia. Y el modelo nuestro es crecimiento con bienestar. Lo decía un maestro, don Jesús Silva Gerso,
gran maestro, decía: progreso sin justicia es retroceso. O sea, no es nada más crecer, sino distribuir, que haya bienestar. Por eso la diferencia en el concepto o en los conceptos de crecimiento y desarrollo. Cuando empezó la política neoliberal, dejaron de hablar de desarrollo y todo fue crecimiento. Y el crecimiento es un parámetro que no tiene que ver necesariamente con el bienestar, porque una cosa es crecer, pero acumulando la riqueza en pocas manos. El desarrollo es crecer con una mejor distribución del ingreso, es crecer con educación, con salud, con buenos salarios. Entonces, hay dos épocas en la historia de la política económica de México: lo que es el desarrollo estabilizador, que viene de antes de López Mateos, inicia en los años 40, y las tasas de crecimiento son muy buenas y no hay tanta inflación ni endeudamiento. Ahora, el milagro, así se le llamó, mexicano, se dio básicamente en los 12 años en que Ortiz Mena fue secretario de Hacienda, en los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz. Luego viene el periodo conocido como de desarrollo compartido, que es Echeverría y López Portillo. Ahí la tasa de crecimiento también es más o menos buena, es como de 3.5% anual en promedio, pero con deuda y con inflación. Y luego viene el tercer periodo, que es el neoliberalismo, que son estos 36 años que crecimiento promedio 2% en los 36 años, y deuda disparada, inflación disparada, corrupción como nunca en la historia. Estamos iniciando una nueva etapa y sin la pandemia podríamos estar diciendo ahora, como se dice allá en mi pueblo, también que íbamos. Es que la pandemia fue muy dolorosa.